Días, viernes 22 de diciembre, vimos con una canción, Señor Juez, de Ricardo Arjona, para ilustrar musicalmente el conflicto entre la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo, tanto nacional como de varias provincias, con una serie de gobernadores que ayer se reunieron con el presidente solicitándole no cumpla el fallo que ordena a la Nación devolver parte de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a hacer un análisis de los conflictos que hubo en el pasado, de las reacciones que hubo con respecto a este conflicto, y primero poner en contexto la palabra corte. La palabra corte, en el sentido de un tribunal de justicia, viene del latín de cor cortis, que en realidad planteaba la idea de un corte en un lugar o al mismo tiempo de una unión. Tenía esas dos acepciones. Era un lugar donde se cortaba el terreno, podríamos decir, y se colocaban los animales. Luego era el lugar donde se cortaba parte del territorio de la batalla y donde se juntaban los oficiales para decidir cómo se iba a llevar a la batalla en total. Viene del latín antiguo, había pasado por donde el ejército se reunía para tomar decisiones, y la corte finalmente tiene una etimología literalmente de cortar, sintetizar, tomar decisiones. Y vamos a hacer un repaso de los distintos ejemplos históricos de peleas de la Corte con diferentes gobiernos argentinos. Nuestra historia de conflictos entre el Poder Ejecutivo Nacional y el máximo Poder Judicial tiene varios antecedentes. Uno, por ejemplo, importante es el juicio político que se llevó adelante en 1947 del peronismo, lo llevó adelante el peronismo. Los acusados entonces eran los jueces de la Corte Suprema de Justicia, llamaban Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena, Francisco Ramos Mejía y Roberto Repeto, y además el procurador Juan Álvarez. La sentencia dictada el 30 de abril de 1947 dispuso remover de los cargos a todos ellos, con excepción de Repeto, que ya había renunciado previamente. Esto se parece bastante a la situación que se dio al asumir Néstor Kirchner, con la llamada Corte de la Servilleta, que venía de la época de Menem, que hizo renunciar a varios. Una de las acusaciones por las que se terminó juzgando y echando a la Corte de mediados de los 40 era que había legitimado las dictaduras de 1930 y de 1943. Con el regreso a la democracia en 1983, Raúl Alfonsín de alguna manera siguió el mismo camino. En la restauración democrática decidió remover a todos los jueces del gobierno de facto que lo había antecedido y elegir una nueva corte. En este sentido, también contó con el apoyo de la minoría, que en aquel momento era mayoría en el Senado, que era el peronismo, porque los miembros de la Corte tenían que tener la aprobación del Senado, y el Senado tenía mayoría del peronismo. En ese caso se nombró a Genaro Carrió, Carlos Fait, Augusto Belucio y José Severo Caballero y Enrique Petracci. Muchos de esos siguieron inclusive hasta hace pocos años. El caso de Fait es el último y más reciente. Hay ejemplos históricos de conflictos de cortes en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, hay uno muy antiguo del año 1833 que se llama Barron versus Baltimore. Es un caso histórico de la Corte Suprema de los Estados Unidos que ayudó a definir el concepto de federalismo y de ley constitucional en ese país. También hubo un conflicto con el expresidente Roosevelt, el que había sido el del New Deal, en dos oportunidades claves. El presidente Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos debió enfrentarse al Poder Judicial de su país. En las dos estuvo en juego el futuro de la sociedad norteamericana. Fue cuando asumió el poder en 1933 y la crisis, ya convertida en depresión, había producido una formidable caída de la producción, del empleo, los precios aumentaban. Y en los primeros días de gobierno el presidente tomó la decisión drástica para sanear el sistema bancario y mejorar el sistema productivo. En una primera etapa, de 1933 a 1935, se implementaron políticas que iban contra las ortodoxias de aquel momento tradicionales, y se llamó por eso el primer New Deal, para resolver el problema más urgente e impulsar la reactivación de la economía. Pero el programa entero peligró cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales algunas de las medidas emblemáticas del programa, como las leyes de recuperación industrial nacional, la de ajuste agrario, que pretendían recuperar la industria y la agricultura a través de un aumento de precios y salarios, y luego un mayor control del Estado para hacer frente a la situación del momento.
También tenemos otros conflictos recientes, mencionó el caso de Néstor Kirchner cuando asumió en el 2003 y la corte que le había dejado Carlos Menem, que se llamaba la corte de la servilleta y de la mayoría automática, porque supuestamente votaba siempre en una mayoría a favor del gobierno en aquel momento, en los años 90, del gobierno de Menem. Tenemos recientemente en el caso de Brasil las peleas de Bolsonaro con la Corte Suprema de Justicia, ahora allí en Brasil se llama Supremo Tribunal de Justicia, que incluso amenazaba con no acatar las medidas del Supremo Tribunal de Justicia en relación con las elecciones. Vamos a hacer un repaso ahora de lo que sucedió con el conflicto actual. A partir de la decisión de nuestra Corte Suprema de Justicia de pasar nuevamente fondos del Estado a la Ciudad de Buenos Aires, el que salió primero a oponerse fue el propio presidente. Vamos a escuchar 4 audios de Alberto Fernández ayer, luego vamos a seguir con audios de la oposición y luego de los gobernadores. Empecemos primero con Alberto Fernández. Un poder no debería robarse funciones de otro poder. Lo que tenemos que entender es que los que queremos vivir en un Estado de Derecho, queremos vivir en un país donde las competencias de cada uno de los poderes sean respetadas y que ningún poder se arrogue funciones de otro poder. Y lo que uno siente es que esto viene pasando constantemente con la Corte Suprema de Justicia, que ha dictado un fallo, en este caso, muy singular, muy singular. Es un fallo de imposible cumplimiento. Y tenemos que entender... Fallo de imposible cumplimiento, argumento que después van a escuchar en algunos gobernadores peronistas. Ahora vamos a donde Alberto Fernández dice, no tenemos la menor idea por qué llegaron a ese cálculo. Dispone que tengo que asignarle 2.95 de transferencias en concepto de coparticipación. En verdad lo que estamos discutiendo acá no es la coparticipación, sino cuál es el aporte que tiene que hacer la nación a la ciudad para pagar el servicio de policía que le ha pasado a la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué son 2,95% del monto coparticipable? No lo entendemos, porque no hay una sola consideración que explique cómo llegan a ese cálculo. Uh-huh. No tenemos la menor idea por qué llegan a ese cálculo. Finalmente, tengo un problema para aplicarlo, porque este dinero no está en el presupuesto nacional. No está, el presupuesto nacional fue aprobado y no para que el gobierno nacional le ceda 2.95 a la ciudad. Con lo cual, yo, más allá de que quiera cumplir la ley, tengo que mandar una ley al Congreso Nacional para que resuelva un nuevo presupuesto que prevea este gasto, para que me digan de dónde vamos a sacar los fondos. Vamos a aumentar impuestos, qué van a hacer, van a aumentar retenciones, qué van a hacer. Si quieren que el Estado Nacional se endeude para pagar esto, entonces también me tienen que aprobar el endeudamiento, porque hoy en día el endeudamiento tiene que pasar por el Congreso. Bueno, ahora vamos a Alberto Fernández. Yo leí muchos fallos de la Corte, dice el presidente, pero ninguno tan carente de fundamentación como este. Yo he leído muchos fallos de la Corte, pero ningún fallo tan carente de fundamentación como este. La Corte confunde todo, porque además dice, las provincias no se van a ver afectadas. Ustedes saben que la coparticipación de todos los impuestos que cobra el Estado Nacional, el 50% los tiene el Estado Nacional, y el resto lo coparticipa con las provincias. Entonces dice Corte, bueno, como este dinero va a salir de lo que queda de la nación, esto no va a afectar a las provincias. ¿De dónde sacó eso la Corte? Si todo lo que gasta la nación es en las provincias. La nación no tiene un territorio propio. Bueno, al presidente de la Corte le digo que retome su senda de derecho y que deje de atender a su ego. Hasta aquí escuchamos al presidente, vamos a escuchar ahora las respuestas de la parte más dura de la oposición. Primero, Patricia Bullrich, son capaces de anular la Constitución. Lo único que le falta a este gobierno es hacer un DNU diciendo la Constitución Nacional dejó de existir pero en la Argentina. Más o menos. No pueden por un decreto no cumplir un fallo de la Corte, porque son poderes y pueden hacer otra cosa. No estoy diciendo, van a anular la Constitución por un decreto de necesidad y urgencia. Son capaces, porque ya han llegado al límite en el que no existe ningún tipo de ley. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué hay que hacer ahora? Un fiscal, cualquier fiscal de la Nación Federal, tiene que ir e imputar al tesorero de la Nación.
decirle que debe de enviar inmediatamente los fondos. Porque hoy ya no mandaron los fondos correspondientes. Claro, hoy ya empezaron a no acatar el fallo. Tiene Tenían que mandar 1.000 millones, mandaron 500. Inmediatamente. El tesorero va a decir, a mí nadie me dio la orden. Entonces tiene que decir, ¿quién no le dio la orden? Presidente. ¿El ministro de Economía? Massa. El ministro de Economía, imputado. ¿Quién le dijo que haga esto? El presidente, imputado. Sí, totalmente. Entonces, cualquier fiscal que me esté escuchando, actuar ya, porque si nosotros desestructuramos... No van a decir que digitás a la justicia. No. Digamos, le estoy dando la idea, si yo me pongo en el lugar, si yo en vez de política sería fiscal, estaría ya redactando, llamaría al contador del tesorero de la Nación y le diría, ¿por qué usted hoy no transfirió los fondos que le ordenó la Corte Suprema de Justicia? Y además de Patricia Bullrich, por el radicalismo tenemos a Negri. Mario dice, creo que hay un alzamiento en el orden constitucional. Yo anticipé anoche, creo que hay un alzamiento contra el orden constitucional y advertí que si el presidente, con gobernadores que lo acompañaran, incursionaban en la idea de no acatar el fallo de la Corte, estarían frente a un acto de sedición. Recuerden ustedes por un instante que ahí se agrava constitucionalmente. El kirchnerismo decidió darle guerra a la justicia y a la democracia. Eso es lo que ha decidido. Lo hizo primero en el Senado, intentaron en diputados, y lo que están creando es un clima de anarquía partiendo de la base de creer que se naturaliza en la sociedad y que los hechos pueden pasar así. Ahora vamos a gobernadores y miembros del oficialismo. Primero el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El fallo es una verdadera inmundicia, ese fue el adjetivo que utilizó. Este fallo es una verdadera inmundicia. Este fallo no es un fallo político, porque cuando hablamos de casi cualquier aspecto de la vida de nuestra sociedad, la podemos caracterizar como política. Hay pocos actos que uno pueda decir que no tienen un efecto político, una causa política, un elemento político, un costado político. Esto no fue un fallo político, esto fue un fallo partidario. Esto fue un fallo destinado a favorecer a una minúscula parte de nuestro país en detrimento del país federal. Entonces hoy estamos en un limbo en el que nos han metido simplemente para favorecer a una jurisdicción. Yo no quiero hablar de cómo perjudica esto específicamente a la provincia de Buenos Aires, porque aún no sabemos, porque de nuevo han generado un estado de incertidumbre e indefensión. Ahora vamos a Leopoldo Moró. Falta que Rosati nos diga también que está en condiciones de resucitar a los muertos. Escuchemos a Leopoldo Moró. Y ahora, con este fallo, como decía recién Irina, suspende la aplicación de una ley. Una ley vos la podés derogar, una ley la podés declarar inconstitucional, o una ley la podés acatar. Lo que no podés hacer con una ley es suspenderla en su aplicación. ¿Qué suspenden de la ley? ¿Toda la ley? Si suspenden toda la ley, que pareciera ser que es el fallo de la Corte, ha quedado suspendido, entre otras cosas, por el artículo 1 de la ley, el traspaso de la policía de la ciudad. Porque la ley es in totum, no es que suspendieron el artículo tal de la ley. Y la ley es una ley que prevé precisamente la distribución de estos recursos en función del traspaso de la policía a la ciudad. Entonces quedan suspendidos. Mira, lo que falta con Rosati es que en cualquier momento nos diga que él también está en condiciones de resucitar a los muertos. Y ahora tenemos a Pablo Zurro. Ojalá Alberto esté a la altura de las circunstancias. Ojalá que Alberto esté a la altura de las circunstancias. Estoy descontando que algunos gobernadores, compañeros, lo van a estar. Y como en algún momento va a pasar lo que tiene que pasar, que hay que tener otra redistribución de la riqueza, que tenemos que ir por la democratización de la justicia, porque explota el país así, que tenemos que ir por la ley de medios, porque en realidad hay un avance tan grande de la derecha y hay un manejo del PRO con la justicia que se está tornando un país inviable para la democracia. Bueno, el intendente Peguajó plantea no solamente un diagnóstico, sino una terapia para solucionar el problema.
Y vamos finalmente al gobernador de El Chaco, Jorge Capitanís. Este fallo político es de imposible cumplimiento. Este fallo político es de imposible cumplimiento. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Primero, porque se exige al Poder Ejecutivo, y ya ahí vulnera el principio de división de poderes, porque la verdad es que es una injerencia indebida e incorrecta, de fijar un mecanismo en donde no tenés la previsión presupuestaria de la ley aprobada por el Congreso para el año 2023. Lo cual te obliga de dos maneras distintas. O reasignas partidas quitándole, porque el fallo dice, esto no afecta a la distribución de coparticipación a la provincia. Pero es mentira, porque nos afecta en recursos. Y en segundo lugar, lo que te dice es, bueno, si no, tome deuda. Ahora tenés un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que te limita. Entonces, el gobierno está limitado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por la ley de presupuesto 2023, a acatar un fallo de imposible cumplimiento. Entonces, ¿cuál es el remedio jurídico procesal que nosotros estamos planteando? Primero, nosotros entendemos que tanto el presidente de la Nación como nosotros, que formamos parte, entendemos como una decisión estratégica instruir a los organismos competentes del Estado nacional y provincial, en este caso pidiendo ser parte por parte de nuestros fiscales de Estado, para recusar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y presentar el pedido de revocatoria in extremis de la resolución cautelar dictada, porque es de imposible cumplimiento. Entonces, creo que acá, obviamente, se produce un conflicto de poderes, pero a su vez, yo lo he planteado, es absolutamente imprescindible propiciar juicio político a los miembros de la Corte. Ahora vayamos al comienzo de todo esto, que es en el día de ayer, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunciando el triunfo en la Corte por este amparo que genera todas estas controversias, pero esencialmente en un acto, podríamos decir, de definición política, que probablemente el más contundente que haya tenido hasta ahora como candidato a presidente, plantea que la solución de la Argentina es el fin de la grieta. Vamos a escuchar nuevamente lo mismo que vimos ayer y nos vamos a detener en el cartel. Muy buen día. Cuando él termina de hablar, aparece con aquellos que nos están viendo por televisión, además de escucharnos por radio, los que nos están escuchando por radio se lo vamos a leer. Vayamos con Horacio Rodríguez Larreta. Muy buen día para nuestro país. Hoy quedó demostrado que el camino legal, que el camino institucional da resultados. Quedó demostrado que hacer lo correcto vale la pena. Yo me comprometí a bajar los impuestos y lo cumplí. Lo que digo, lo hago. Lo que aprendí de chiquito y es así como siempre trabajo. Yo creo en el